mío. Entonces, ahí estamos. Ok. Esta mañana es un tema muy especial. Lo que he tratado de hacer, y ya lo he dicho varias veces, pero lo vuelvo a repetir, es que la palabra iglesia tenga un significado más que el Real Madrid, más que los Estados Unidos, más que la democracia, más que la educación, más que la ONU o cualquier institución. Ese ha sido mi afán y por eso me he metido en esta búsqueda. Así que va a ser bonito escuchar esto porque esto nos va a dar la base necesaria para seguir reflexionando y pensando qué es la eclesía. Así que póngase de pie, acompáñeme en una oración y empezamos. Padre, te agradecemos tanto porque estos testimonios, Señor, nos dejan una esencia presente tuya de paternidad. Y es a donde queremos llegar, Señor. Tu iglesia mismo es el reflejo del comienzo de esta paternidad. Así que, Padre, todo lo que vamos a soltar, lo que vamos a hablar, sea guardado en cada mente y en cada corazón. Y principalmente que el Espíritu Santo en cada persona nos lleve y nos guíe en esta jornada de profundizar la paternidad tuya en medio de nosotros. En el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Empecemos pues, y yo sé que les va a gustar, y ahí va. El tema, si le pongo un nombre, sería estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Ese sería el gran tema. Cuando nosotros decimos estamos en Cristo y el Cristo está en nosotros, aunque no lo pensamos o no nos damos cuenta de la dimensión, pero estamos hablando de Jesucristo como cabeza y la eclesía como el cuerpo de Cristo. Entonces, empecemos con algo. Génesis, Dios creó los cielos y la tierra, y ustedes saben todo lo que pasó en la creación. Dios agarró un poco de barro, sopló sobre el barro, creó a Adán. Dios le dijo que todos los animales tenían pareja y que Adán necesitaba esa pareja, así que sacó un pedazo de su carne e hizo a la mujer, y desde ahí estamos en un hermoso problema, ¿verdad? O más hermoso que problema, ¿no? Digo así porque ustedes saben que ahora estas máquinas que mi mamá y la mamá de Leonor dijeron a su debido tiempo son demoníacas. ¿Por qué? Estoy hablando de Siri, ¿no? Y de Alexa. Y mi mamá entraba a la cocina y mi mujer le daba la orden, Alexa, toca la canción de Juan de las avispas, y tocaba, y la mamá se ponía, miren, ¿qué es esto? Decía mi hija, Alexa, pon 2 minutos para que hiervan los huevitos, y ella decía, ok, y nos daba hasta por el nombre, Daniela, y mi suegra, que no había visto esa tecnología, temblaba. Y mi mamá también dice, ¿y por qué van a necesitar una chica? Qué amable que les esté atendiendo por teléfono, ¿no? Pero no era la chica, era Alexa y Siri. Y un día yo enfrenté ese problema porque me acerco a Siri, que la tenemos arriba en la habitación, y le digo, Alexa, toca una canción cristiana. Y no contestó. Alexa, toca una canción cristiana. Y no contestó. Alexa, toca música cristiana. Y me dice, yo soy Siri, ¿quién es Alexa? Ay, digo, Siri, perdóname. Discúlpame, Siri, toca canción cristiana. Pregúntale a Alexa.
¿Se dan cuenta? Todo lo femenino nos trae un hermoso problema. Dios es el creador. Hizo los cielos y la tierra, hizo al hombre, pero era su creación. Y lo que vamos a hablar ahora es hablar de la fuente, de la clave, del transporte, de donde el plan de redención del hombre se hace visible. Adán cae y Dios inmediatamente después de la caída empieza o nos da un diseño de cómo iba a ser la restauración. Vamos a la siguiente. Para redimir a la humanidad, Dios, el Creador, presentó la paternidad en Cristo como la fuente y el transporte de su plan de restauración, de redención, el plan de amor de Dios. ¿Cuándo pasó esto, pastor? Génesis capítulo 3, versículo 14. Este es un diálogo de Dios cuando pidió el reporte del hombre y la mujer que por qué hicieron eso. Y el hombre le dijo a la mujer le dijo a la serpiente, y Dios se dirige a la serpiente y le dijo: por cuanto has hecho esto, versículo 15, yo pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él, refiriéndose a la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, principalmente en la parte de atrás del talón. Eso es lo que dijo Dios. Y aquí declaró que la redención del hombre iba a ser una batalla de semillas, una batalla de simientes. La mujer iba a dar a luz un hijo que iba a pisar al hijo de la serpiente, ¿verdad? Pero el Hijo de Dios iba a aplastar la cabeza de la serpiente y la iba a neutralizar y la iba a destruir. Y la serpiente, lógicamente, le iba a morder en el talón. Aquí empieza todo. Ahora, la palabra simiente, cuando uno traduce la Biblia, o las personas que empezaron a traducir del hebreo al inglés, al español, tratan de usar palabras que sean como, yo digo, fáciles de captar, pero también palabras un poquito elegantes. ¿Pero qué se refiere simiente? Se refiere esperma, se refiere semilla. O sea que la simiente, esa cosita chiquita que en sí tiene un potencial grande y que iba, cuando ya nazca de la mujer, iba a destruir a la serpiente o a la semilla o al esperma o la simiente de la serpiente. ¿Estamos ahí, amados? ¿Verdad? Esto lo puede ver en algunas Biblias en inglés. Todavía guardan esas palabras súper reales. A veces necesitamos aprender a llamar las cosas como son, no tratar de adornarles, ¿verdad? Ok, sigamos. Romanos 8:29 nos muestra un poquito lo mismo que estoy diciendo, pero ya desde una expectativa de eclesía. Miren lo que dice. Y porque a los que antes de antemano conoció, también les predestinó a ser conforme a la imagen, ya no de Adán, sino de ¿quién? De su Hijo. ¿Para que qué? Que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces ahí ustedes ya pueden tener una idea del plan de Dios. Con esta semilla que iba a nacer de la mujer, Dios iba a crear, Dios iba a desplegar o hacer que de esta semilla saliera un fruto, que sean muchos hermanos. Y a alguien se le ocurrió la frase, es que Dios buscaba tener una familia de muchos hijos, pero que sean iguales a Jesucristo. Digo, muy buena interpretación. Pero me quisiera ir un poquito más.
¿Qué significa la palabra primogénito? Porque uno a veces puede confundir que primogénito es el primero de un grupo de personas que van a llegar, ¿verdad? Entonces eso hace que la iglesia a veces sea vista como un instituto. Pero miren lo que significa la palabra primogénito, y pido disculpas a los que me siguen en online, pero solo quiero mostrar. Vamos, amigos. Primogénito viene de una palabra en griego, prototokos. Es una palabra compuesta. El protos significa lo primero, en tiempo, en lugar, en orden, en importancia. Pero mire lo que, hay dos palabras que saqué del diccionario que me gustan, que es algo principal y que influye, quiere decir, tiene la capacidad de influir en otros. Pero la otra palabra, que es ticto, es producir semilla como una madre o planta de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Cristo, si yo pongo esto en conjunto, yo diría que Cristo es el primero que va a traer a mucha gente, va a producir mucha gente en Él, en importancia, en influencia, como haría cualquier planta o cualquier madre. Entonces unamos Génesis, la semilla de la mujer pisará a la semilla de la serpiente. Vamos al plan de Dios. Dios estableció que haya un hijo que sea el primero, que influencie y que se reproduzca o que reproduzca en sí toda una nación y una familia de muchos hijos iguales a Jesús. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí me siguen? Ok, un poquito más. Entonces usted dice, pastor, que la paternidad es la esencia, es la clave, escuchen, de la redención, pero también es la esencia y la clave de la explicación de por qué somos nosotros la eclesía. ¿Qué es la palabra eclesía? La palabra eclesía significa los que son llamados a un propósito, los que son llamados a una naturaleza, los que son llamados a un plan. Eso quiere decir iglesia, que está lejos de todo lo que nos han enseñado desde que éramos pequeños. Yo iba a la misa, y la misa era una capilla, y yo crecí pensando que eso era iglesia. Pero jamás me introdujeron en un tema tan agresivo y tan poderoso. O sea que Cristo, cuando vino a la tierra, Él empezó en Él a reproducir otros hijos iguales a Dios. Él empezó a dar el DNA. ¿Se acuerdan? El DNA de Adán se torció por el pecado y Cristo, con el DNA de Dios, empezó a enderezarlo. A ver, pastor, pero vamos a necesitar entender un poco más. La mejor forma de entender es la Biblia. Así que vamos a ver desde el nacimiento de Jesús qué pasó. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, antes de nacer, el ángel que le aparece a María le dice que va a tener un hijo. María dice, ¿cómo va a ser esto si yo no tengo un hombre, no convivo sexualmente con nadie? Y el ángel Gabriel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? A Cristo. Ok. No para ahí. Este es como empieza el Nuevo Testamento. En el bautismo. Este es Dios hablando, o los ángeles de Él. En el bautismo, Lucas 3:22, cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando, en medio del bautismo, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado,
en ti me he complacido. Otra vez, el que está hablando es un mensajero del cielo, es Dios mismo. Pero cuando Dios le llama hijo a Jesucristo, ¿qué estamos diciendo? ¿Quién es el Padre? Dios. ¿Ok? Esta es la segunda vez que sale un discurso así. Vamos a la tercera vez. En la transfiguración, en un momento Jesús agarra a Juan, a Jacobo y a Pedro y los lleva a un monte a los tres solito, y en ese momento aparece Elías y aparece Moisés, dos personajes que van a escuchar ya mismo por qué aparecieron ellos. Primero dicen que el cuerpo de Moisés nadie lo dio por enterrado, y Elías todo el mundo sabe que fue con los carros de fuego. Ok, aparecen estos personajes. Y en medio de estos personajes, miren lo que pasa en el versículo 4. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió a estos 6 personajes con Cristo. Tuvieron temor al entrar en la nube y vino una voz desde la nube que decía, vamos, dígalo con ganas, ¿este qué? ¿A quién oír? El mensaje a María. Se va a llamar Hijo de Dios, será santo. Mensaje en el bautismo, este es el que me va a complacer. Me quiero olvidar de Adán que me falló, este me va a complacer en todo. Y ahora en la transfiguración, él dice, si a alguien vamos a escuchar, tiene que ser a mí, hijo. Ahora, agárrese porque todo el mundo entiende estos conceptos, pero lo difícil es conectarlos. O sea que la paternidad fue el transporte de la redención del mundo. Y Cristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué creen, compañeros? Y la eclesía somos el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que usted y yo somos ¿qué? El cuerpo de Cristo, la iglesia. También dice que somos los hijos. ¿Por qué diría que somos hijos? Porque cuando Él resucitó, nos jaló para Él. Acuérdense, Él era el primero en importancia, en influencia. De Él íbamos a salir todos nosotros. ¿Y a través de qué salimos? De la fe. Por eso Dios se aparece a Abraham y le dice, te voy a llamar Padre. Y ahí pone un nombre a un patriarca y pone lo que llamamos, nos da una idea de su diseño de la paternidad, ¿verdad? Ahora, todo esto que me escuchan es un argumento teológico, pero es un argumento real en las Escrituras. Vamos un poquito más allá. Malaquías. Aquí entra nuestro personaje famoso Elías. Malaquías del 4 al 5 al 6. Dice así, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor. ¿A qué Señor se refiere? A Cristo. Ese va a ser un día grande y terrible, dice Dios. Pero antes de que venga Cristo, yo necesito que Elías, el espíritu que estuvo en él, haga volver los corazones de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sé que venga yo y hiera la tierra con maldición. O sea que no solo Jesús fue traído al universo, sino que fue preparado toda una introducción para que Jesús venga. Jesús no podía venir si los corazones que tienen la relación en la paternidad estaban sanos. Si había una orfandad, no podía venir Cristo. ¿Por qué? Porque nadie hubiera entendido el rol que iba a hacer. Pero el rol que hizo Jesucristo literalmente nos injertó en Él como hijos de Dios. Ese es lo más hermoso que hemos podido recibir. Pero Dios sabía que antes de que Cristo venga, tenía que trabajar con nuestros corazones, en la forma como nosotros abrazamos la paternidad.
Entonces, aquí vienen varias cosas. ¿Qué dijo Jesús de Juan el Bautista? Dijo así: este es el profeta más grande que ha existido, pero a la vez es el más pequeño. Y dice, y todos los profetas terminarán con Juan el Bautista. ¿Cómo es eso, pastor? Porque Juan el Bautista era el que iba a preparar el camino del Señor. ¿Y cómo lo califican a Juan el Bautista? Cuando Jesús dice, y todos dicen que Elías tiene que venir. Y yo he dicho, dice Cristo, que Elías ya vino en Juan el Bautista. O sea que el espíritu de Elías que estaba en Juan el Bautista le introdujo a Jesucristo en la escena número 2. La escena primera era anunciar que viene el Hijo. La escena segunda era presentarle al mundo. Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías que hizo ese trabajo de reconocer a Jesús y darlo a conocer como el Hijo de Dios. Por eso en el bautismo la paloma aparece, el Espíritu Santo, y Dios dice, este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Entonces ahora sabe por qué Juan el Bautista asoma en las Escrituras y por qué Juan el Bautista era llamado Elías, porque él preparaba el camino del Señor. ¿Y se acuerdan cómo preparaba el camino del Señor? Era un tipo extraño, pero tenía autoridad. ¿Cómo tenía autoridad? Sí, él era hijo de uno de los sacerdotes principales en el tiempo de Jesús. Entonces nadie le quería poner la mano porque era el hijo del sacerdote. Pero también se crió, dice, en el desierto comiendo miel. Ese era Juan el Bautista. Representaba el espíritu de Elías, anunciando que para tener un corazón moldeable a la paternidad de Dios, tenían que arrepentirse, que quiere decir cambiar la manera de pensar, dar un giro y mirar algo diferente. Para eso vino Juan el Bautista. Y hasta ahí, no cambiemos la pantalla, eso. O pueden poner la siguiente, donde dice somos hijos de Dios. Ahí, párele ahí. Espero que ustedes están saboreando esto, porque a mí me cuesta demasiado leer unos 200 versículos en la Escritura y tratar de resumir en 20 o en 30 minutos. La verdad que es sumamente difícil y espero que usted me esté entendiendo. Resumo. ¿Por qué existe la paternidad? La paternidad existe porque Dios no solo quería tener una creación, sino Él quería ser parte de nuestro DNA a través de su Espíritu y quería que más que creación nosotros seamos la familia de Él. Quería que nosotros seamos los hijos de Él. Y para eso Dios usó a Jesucristo, lo envió a Jesucristo para que haga ese trabajo. Pastor, nosotros vemos que el mundo cada vez está yendo en un declive feo, ¿verdad? A veces no sé si alegrarme, pero no hay ningún político en la tierra que haya solucionado nada. No hay ninguna persona que incluso puede ser famoso, alguien puede decir una frase, pero que en la pobreza, en la injusticia, no han podido hacer nada. También me puedo decir enfáticamente que hay empresas que son sumamente prósperas, pensemos Coca-Cola, pero no han podido cambiar la sociedad ni el medio ambiente donde se han desarrollado. Quiere decir, no han podido hacer mucho o nada. Hay personajes que se levantan y que todo el mundo admira. Los griegos introdujeron a Hércules, nosotros a Superman, y esas ilustraciones de hombres famosos no han solucionado nada. En Hollywood, a través del cine y la televisión, tienen unos medios y unos sistemas para influenciar en toda la tierra
pero no han podido erradicar enfermedades, pobrezas, guerras, divisiones. ¡Wow! Entonces yo le pregunto a Dios, ¿hasta cuándo va a durar esto que no haya nada? Me dice Dios, no, es que sí hay uno. Pero es a quien no le están escuchando. Hay uno, pero es a quien no siguen el ejemplo, porque a él deben oír. Entonces estamos en un momento, amados, donde el hablar de Jesús, el dar un mensaje bíblico, se ha vuelto literalmente algo hasta muy peligroso. Miren la persona que acaba de fallecer por decir algunas verdades bíblicas. ¡Wow! O sea, pastor, estamos en un problema, estamos en un problemota. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Como lo hizo en el Nuevo Testamento. Necesitamos que el espíritu de Elías venga y crea la necesidad de que los corazones de los hijos se vuelvan a los padres y el corazón de los padres se vuelvan a los hijos. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. En responsabilidad, en amor, en cuidado, etcétera, etcétera. ¡Wow! Esta sociedad, a pesar que no hay guerras, es la sociedad que menos, escuchen esto, que más madres solteras han habido en toda la humanidad, si evaluamos no en cantidad, sino en porcentaje. Antes que había muchas guerras, había muchas madres solteras porque los maridos, hijos, varones eran muertos en guerras, pero ahora nadie muere en guerras porque los corazones se han endurecido tanto que las relaciones sexuales no son ocupadas con una responsabilidad, ni siquiera son vistas como un anhelo. Ahora incluso encontrar a alguien virgen antes del matrimonio es una cosa rara. Entonces, toda la sociedad necesita que los corazones empecemos a cambiar y empecemos a desear, a añorar esa paternidad que Dios nos está ofreciendo a través de Jesucristo. En las iglesias, las instituciones, las denominaciones, las diferentes religiones no han solucionado nada. Estados Unidos tiene lo que llaman el cinturón bíblico. La palabra del cinturón bíblico la dio un periodista de Chicago, de Illinois, que de forma despectiva, como insultando, decía esto: allá en el sur hay una iglesia en cada bloque, hay una iglesia en cada cuadra y hay centenares y millones de Biblias, pero siguen matando a los negros y siguen haciendo la esclavitud en el nombre de la Biblia y de Dios. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que la única manera que Dios empiece a restaurar es que ese espíritu cambie el aspecto de lo que es la paternidad de Dios. Si no cambiamos nuestro corazón a la paternidad de Dios, estamos siendo parte de una estructura mundana de los poderes de esta tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo vengo a decirles, quizás lo mío más que una prédica es un llamado de atención que deberíamos en las casas, cuando estamos en las mesas, decir: Señor, restaura la paternidad. ¿Cómo voy a restaurar la paternidad? Acercar los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Ok, pastor, ya más o menos le estoy entendiendo a dónde va. Cuando ustedes lean conmigo este artículo que salió en 1995, ustedes se van a ir para atrás. Y este artículo no lo escribió ningún apóstol ni profeta. Lo escribió un instituto que tiene muchos investigadores. Y estos investigadores no siguieron un método de oración, no siguieron una metodología de meditación en la palabra. Lo que ellos hicieron es empezar a investigar cada varón que se ofreció a hacer la entrevista, y empezaron a investigar casas, empezaron a investigar familias, empezaron a investigar genealogías.
y esto es lo que encontraron. Ahora sí, por favor. Le voy a leer despacito, me dicen que no corra mucho, pero ahí va. Siga mientras yo leo, así vamos juntitos. En Estados Unidos, la empresa News and World Report, en un artículo de 1995, lanza esta afirmación que destaca el impacto y significado y respaldo por los datos de la paternidad comprometida en el bienestar y el éxito de un niño. Un concepto a menudo conocido como el efecto paterno o paternidad. A continuación, un desglose de la información adquirida. A pesar que es un artículo muy grande, he tratado de sacar los subtítulos. ¿Cuáles son el desglose de la información de este efecto de paterno o paternidad? Sobre los hijos, beneficio académico y cognitivo. Las familias investigadas mostraron que el mayor porcentaje de hijos con padres presentes en casa tuvieron buenas calificaciones y tuvieron un rendimiento cognitivo mayor que aquellas familias donde no existía papá. Segundo, mejores en las habilidades cognitivas, quiere decir la forma como aprenden los hijos. Mejoró el desarrollo emocional y social, trayendo hijos que tienen mayor confianza, o diríamos así nosotros, una identidad bien puesta. Mayor seguridad emocional. Son chicos que no se crían deseando algo y si no les dan, se emperran o gritan, sino que saben mantener su seguridad emocional. Reduce las conductas de riesgo. Hijos donde no hay una presencia de padre son difíciles de agarrar y afirmar. Modelo a seguir, dinámica familiar. Quiere decir que los hijos y la familia crecen con un modelo positivo. Unidad familiar estable, aleluya. Quiere decir que esa familia, por el padre, crea una atmósfera de unidad. Mayor bienestar, quiere decir que hay menos problemas de comportamiento. Miren esto que me impresionó. Reducción de riesgos para la salud. Cuando hay paz en una casa por la presencia paternal o por el vínculo de paternidad, los riesgos de la salud son mínimos. Y agrega una conclusión. El efecto paterno, la influencia de un padre biológico, va más allá de la simple presencia física. Crea un entorno propicio de mentoría, apoyo emocional y seguridad que moldea el desarrollo del niño. Las investigaciones también indican que el estilo de vida y la edad del padre pueden influir en las moléculas que controlan la función genética, lo que subraya aún más importante el papel de la paternidad. ¿Por qué mis hijos son tan rebeldes? Porque nunca estás. Pero yo soy el padre. Ah, sí, claro. Mejor sería poner una foto. Nunca estás. Nunca hablaste de sexo con tus niños cuando iban creciendo. Es más, vivías egoístamente. Comías las donas sabiendo que eso produce una diabetes temporal en los chicos. Nunca hiciste un sacrificio para verles a ellos que se vayan.
Jamás te sentaste a hacer las tareas. Es grave. Y la eclesía, que somos quienes llevan este mensaje del efecto paternal, deberíamos ser las familias más unidas que existen en el planeta. Y como tenemos a Cristo en las entrañas, tenemos el poder de influenciar esa dinámica. Pero, pastor, mire la familia que está ahí. No tuvo padre. Wrong. Ellos, duele decirlo, pero afortunados. Porque como no hubo un padre presente, él se hizo presente. Estos son míos. Si usted es madre y le abandonaron, hicieron el bebé y salieron corriendo, agradezca que el desgraciado se fue, porque ahí permite que Papito Dios tome el rol. La verdad que no me preocupa eso. Lo que tiemblo, ve, es las familias que tienen papás. Híjole, las familias que tienen papás. ¿Cuándo has hecho una comida con tu familia y le agarras las manos y les dices a tus hijos en una presencia divina de paternidad, tú fuiste elogiado? Aquí sí podemos decir que Dios inclinó la balanza a los varones, nos dio esa fuente de paternidad para proteger, para cambiar, para desarrollar, para alimentar, para desafiar, para empujar, para poner propósito, para poner aspiraciones. El mayor problema que tengo yo no es de las madres solteras, el problema que tengo yo es de los padres que estamos presentes en casa y no nos cae el 20 que la paternidad no es solo un momento de soltar nuestra esperma y embarazar una mujer, sino es el conducto donde Dios trajo la redención al mundo. Es donde está la semilla más poderosa de la tierra, porque si hay un padre puede transformar una casa como también la puede aniquilar. ¿Cómo es posible que hijos se peleen y el papá esté relax? ¿Cómo es posible tener favoritos? Si esto nos cae como 20, les juro, este es el antídoto para cambiar el mundo. Ustedes muéstrenme un presidente que está así corrupto, eso, y solo tenemos que abrir su familia y vamos a ver ahí qué padre tuvo. ¿Saben qué? Yo agradezco mucho a Dios, porque mis padres tenían unas falencias, pero cuando yo le conocí a Cristo, Cristo me presentó al Padre. Yo me acuerdo, cuando me conocí a Cristo, mi vida cambió. Es más, a mí me captivó lo que dijo el predicador. El predicador dijo, ¡hey! ¿Quién quiere seguir a Jesús? Y yo dije, ¿para qué voy yo a ir? A mí ni mis padres. Mi padre me quería ya internar en un lugar para rehabilitación. ¿Para qué voy a ir? Mi mamá no me hablaba por años y meses. ¿Para qué voy a ir? Mis hermanos me odiaban. ¿Qué voy a hacer? Nadie me quería, era el chico problema. Pero me dijeron que este Señor me iba a amar y que me iba a amar y me va a dar todo. Y yo dije, no es para mí eso es una falacia, eso no puede ser real. Y en ese momento vi que unos 8 jóvenes le venían al pastor y le decían, queremos seguir a Jesús, queremos seguir a Jesús, queremos seguir a Jesús. Y yo me emocioné, vino la masa, ¿no? Dije, no todos se van a estar equivocados. Y yo digo, hey, yo quiero seguir a Jesús. Y en ese momento, cuando yo recibí a Jesús, mis manos y mis pies no me podían sostener. Terminé en el piso quebrantado, pero cuando me levanté, era otra persona. Dios, mi Padre,
estaba en funciones y me estaba mostrando que todo lo que yo pasé en mi vida, Él estuvo ahí para cuidarme y para no permitir que yo me desviara. Pero tuve que hacer algo, que fue algo fantástico. Imagínense que yo odiaba a los cristianos, todo lo que era evangélico no los podía ver. Me daba, pero sí, dolor de cabeza. Alguna vez hasta les mandé sacando de la casa de mis padres. Y mi padre era igual que yo. O sea, aunque no teníamos una buena relación, mi padre odiaba a los evangélicos porque se iban contra la tradición católica que teníamos, y yo odiaba porque tenía un espíritu que no me agradaba nada, que era el de Cristo. Cuando yo trato de regresar a casa, me agarran los jóvenes y me dicen, Fernando, me dice, ¿qué piensas? Y yo pensé que ese día que conocí a Jesús, cambió todo, pero tenía que pasar algo más. Estábamos a 2 horas de la ciudad y tenía que ir en el bus. Me subí en la ventana del bus y yo me acuerdo que íbamos en esa carretera y yo solo pensaba y digo, bueno, hasta ahora me he llevado mal con mi papá, pero ¿cómo le digo a mi padre que odia a los cristianos que ahora yo soy cristiano, que yo conocí a Jesús? ¿Cómo le voy a decir eso? Y dije, bueno, le voy a soltar. Llegué a la casa, entré, era en el 2º piso, estaba en un día feriado, me acuerdo, en mayo del 81, y papá casi no me hablaba, yo tampoco hablaba con él, y él se acuesta en la cama y me grita desde la cama de él, como siempre gritaba, Fernando, pon la bandera, mañana es día cívico. Y bueno, me levanto yo y digo, ya voy. Y en eso escucho una voz que me dice, Fernando, ¿te gusta lo que está pasando contigo? Y yo dije, Dios mío, ahora sí ya me fui. Escuchaba una voz. Con todo revisé debajo de la cama, revisé en el closet y no pasaba nada. Y luego me levanto, estaba en que me acuesto de nuevo en la cama, me levanto y escucho la voz que me dice, ¿pero te gusta lo que está pasando contigo? Y yo le digo, sí, Señor. Me dice, levántate ahorita y comparte con tu padre lo que ha pasado. No la pensé. Me voy a al cuarto y mi papá está acostado. Y él tenía una costumbre que cuando le fastidiaba algo, él te escuchaba pero no te oía. Me paro en la cama de él y él empieza a bajar el volumen, alzar el volumen de la televisión. Me pongo en la cabecera y le digo, papá, quiero decirte algo. Y me dice, ¿qué? He conocido a Jesucristo y Él sacó los demonios que yo tenía y solo quiero decirte que me perdones. En ese momento el tipo me regresa a ver, empieza a bajar a velocidad el volumen, me agarra de la cabeza, me pone en su pecho y empieza a llorar, y mientras lloraba, yo lloraba, y era el primer abrazo que nos habíamos dado por lo menos en unos 15 años, porque desde los 6 años nunca me acuerdo de un abrazo de él. Y empieza a llorar y yo empiezo a llorar y entre lágrimas me dice, nunca dejes a Jesús. Y cuando estábamos en un lugar dando un testimonio, yo pregunté al final, ¿y quién quiere venir en pos de Cristo? Y se levanta mi padre y esa gente empieza a llorar, a gritar, porque jamás esperaran. ¿Qué estaba pasando? Que un hijo de Dios no puede darse el lujo de odiar, rechazar el corazón de los padres. Porque el mismo corazón de padre que tiene un padre, tiene Dios. Preparó a Elías para que yo vea eso. En ese instante, toda mi vida cambió. Me acuerdo, papá era de una sociedad media alta. Me dijo al día siguiente, le dice a una persona que está ahí, dice,
Dice, yo no he hecho nada malo, pero el Fernando me dice que tenemos un montón de hermanos, dice. Pero que no me echen la culpa a mí, dice. Pero dice, hijo, anda, trae a todos sus hermanos. A gente que él no la podía ver en la casa, les invitó. Y escuchen esto, cambió todas las cortinas de la casa para tener la casa preparada para ellos. El corazón de Elías, la misión de Elías fue hecha y nos empezamos a acercar. Y Dios con un corazón sano me empezó a llevar y por eso estoy acá. Si usted ha preguntado qué ha hecho el pastor en esta congre, fácil. Él ha traído al espíritu de Elías para que suavice el corazón de ustedes y el de los padres, porque si usted se apega al Padre, se apega a Dios. Si no te apegas al Padre, pero mi padre me abandonó, pero perdónale. Es que no puedo, ya no es mi problema. Pero si al que ves no le puedes perdonar, al que no le ves no le va a reconocer. Entonces Dios, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que la eclesía, ha hecho que la eclesía sea de gente que tiene un corazón fácil de reconocer, un corazón paternal. Porque si tú tienes issues de tu paternidad, no lo quiero decir así, pero no tienes idea quién es Dios. Y si tu padre tienes issues con algún hijo tuyo, que no hace lo que tú dices y eso le mantiene, te digo, levántate y anda a abrazarlo. Porque si tú le abrazas a tu hijo, o hijo, tú le abrazas a tu padre, estás permitiendo que el conductor de paternidad entre a tu casa y tú seas más poderoso que lo que nadie ha podido existir siquiera y pensarlo así. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nada más construir una atmósfera de paternidad. Pastor, ¿usted es mi padre espiritual? No, señor, pero tú eres mi hijo espiritual. ¿Cómo es eso? Porque yo hago la función de un padre, pero no para que me llames padre, porque Dios dijo que no hay que llamar padre a nadie, sino solo a Él. Hablando de la genética espiritual. ¿Qué quiere decir? Que cuando tu corazón sea ablandado y tengas una buena relación con papá y papá contigo, no quiere decir que ese papá es el que tiene tus genes, quiere decir que estás listo para recibir al Padre espiritual en Cristo, que te va a dar un gen, o más bien dicho, en Cristo recibes la genética espiritual de Cristo y ahí terminas siendo parte de la eclesía. La eclesía no es una institución donde vas a convivios, está chévere los convivios, gloria a Dios, pero es algo más. La eclesía es el lugar donde la paternidad de Dios nos abraza, donde hijos empiezan a descubrir su potencial. Aquí hay mucha gente que ha desarrollado cosas que nadie piensa que ha desarrollado. ¿Y eso es producto de qué? De que entendieron su genética y permitieron que la genética de Dios les dé tributos. Entonces, pero a lo latino, ¿no? Entonces ahorita voy a mi papá y me pongan. Estoy hablando del corazón. Estoy hablando que tú ya, a este punto, tienes que conectarte con el corazón de Dios como Padre, pero para eso debes solucionar cualquier rotura que tuviste con tu padre, porque eso ablanda. No sé si ustedes han escuchado, nosotros le llamamos ablandar la carne, ponerla con aliño, ¿verdad? Le ponemos, en mi tierra le ponen en papaya la carne y le golpeamos un poquito. Qué bueno sería que golpeemos toda nuestra carne, ¿verdad? Pero estoy hablando del ribeye que me voy a comer, que le golpeemos al ribeye, le pongamos en jugo de papaya. Oiga, y eso cuando usted cocina, uy, ese hermano se hace riquísimo. Me da para ganas de comer al hermano. ¿Pero por qué, pastor? Porque está ablandado
no es duro de corazón, escuchó el mensaje de Elías, sabe del diseño de Dios, que a través de la paternidad estamos en Cristo, somos en Cristo, Él está en nosotros. Y lo más tremendo, que Cristo dice que se entregó a sí mismo y dice, se empobreció para que nosotros seamos ricos. ¿Sabe lo que hizo Cristo? Dijo, toda esta cosa de Dios, toda esta creación, yo no la quiero para mí solito, que vengan. Y ahí nace la eclesía. Inventó el evangelismo, que hablaban de Jesús, y cuando alguien dice amén al evangelismo, en ese momento, en ese instante, por fe recibe a Jesús y ¡bum!, se clava en la eclesía. ¿Ah? Ahora, mientras estamos yendo y salimos de este lugar, un consejo, porque la verdad que yo tengo que hablar lo que yo he vivido. Cometimos muchos errores en la crianza de nuestros hijos. Les dábamos azúcar, porque nosotros comíamos azúcar. Por ejemplo, yo no conocí nunca una lechuga. Ya, si alguien quería insultarme, me decían lechuga y me acababan. Ningún vegetal, todo era carne, arroz, carne, arroz. Lo más chévere es que eran como 3 o 4 carbohidratos: carne, arroz, papa, maduro y por si acaso yuca. No, un cóctel, eso parecía una droga ya. ¿Por qué hacíamos eso? Porque mi papá así vivió. Escuchen esto. Mi papá murió de cáncer al colon. Mis hermanos y yo tenemos problemas con el hígado, con el colon, con el estómago, con el páncreas. A mí un doctor me dijo, tú tienes cirrosis no alcohólica. Y digo, ¿y qué es eso? Que tu hígado está fregado, pero no te has tomado una botellita de alcohol. Y digo, Dios mío, si hubiera sabido, me hubiera mandado el alcohol, por lo menos hubiera muerto feliz. ¿Pero por qué eso? Porque nuestros papás jamás tuvieron esta revelación. Soy un hijo de Dios y mis hijos tienen que ser hijos de Dios. Y tengo que hablar no lo que me parece ni mi opinión, sino lo que su palabra dice. Un pastor aquí norteamericano que yo la verdad que le quiero y le aprecio, se llama John Ray. Y en una de las conversaciones yo le mencioné que mis hijos tenían invitaciones en el colegio y él me dice, Fernando, me dice en inglés, you know what? Cada vez que mi hijo sale por esa puerta, yo le digo, ven acá, no quiero saber a dónde vas, ni con quién vas a estar. Solo te pido una cosa, que te acuerdes de quién eres hijo. ¡Ay! Si tu hijo puede identificar eso, ahora yo digo, en Dios. ¿Sí me entienden? Que el pastor no tiene tentaciones, tiene tentaciones. Ahí escribe un texto una señora Inés. Hola, Inés. Y yo digo, ¿la tentación? ¿Quién se llama Inés? Ya estoy viejito, ya estoy feíto, ya nadie quiere conmigo, pero me ha escrito Inés y puedo contestar. Pero me acuerdo, en mi memoria no viene, soy pastor. Esa es una bobada. En mi memoria viene, soy un hijo de Dios. ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? ¿Qué puerta voy a abrir? Ay, ay, ay. Y Pablo le dijo a los hermanos, hay muchas cosas que os quisiera decir, pero no las podéis sobrellevar, así que ahí dejémosle. ¿Qué vamos a dejar, pastor? Que primero tú eres parte de la eclesía, un grupo de llamados e injertados en Cristo como hijos de Dios. Número 1. Número 2, que el estar en la eclesía es estar en el antídoto contra este mundo perdido. Y número 3, que tu Padre Dios es tu Padre y tú tienes sus genes, tienes su visión y tienes todo lo que Él tiene
Y cuando mueras, el cuerpo se va a desgastar y te van a dar un cuerpo glorificado donde eternamente vas a estar con tu Padre. Pero para todo esto, cambia la dureza de tu corazón. Póngase de pie, déjeme hacer una oración. Yo sé que esta oración la hacemos en sanidad interior, en sanidad exterior, en sanidad mecánica, en Tony's Car Wash, todo hacemos esta sanidad. Pero sí quisiera que se concentre ahora, cierre sus ojos. ¿Cómo está su corazón con relación a su Padre? No a su Padre Dios, a su papá físico. Déjeme decirle eso porque no quisiera decirle algo que yo no podría desarrollar. Quizás tú nunca llegues a tener una relación estable porque el daño fue muy grande o fue muy eminente y está separado de distancia todo, pero que tú tengas un corazón de decir, Dios, esta mañana quiero perdonarle a mi papá. Vamos, dilo ahí. Quiero perdonar a mi papá. Sea que nunca lo conocí, sea que lo conocí, sea que murió, sea que nos abandonó. Señor, quiero yo perdonarle. En este momento, si tú haces eso, en una decisión, la paternidad de Dios te va a abrazar de tal manera que cualquier cosa que tu papá humano no pudo impartirte, Dios te va a impartir esta mañana solo por hacer suave tu corazón. Y ahora los papás que estamos aquí, quizás estás defraudado por un hijo, quizás estás lastimado por un hijo, quizás simplemente eres áspero con un hijo. O como decimos los padres, por la persona con la que se casó. Sería lindo que como el padre del hijo pródigo, pongas un corazón añorando verle regresar. Y cuando regrese y te abrace y te hable, no le repitas lo que él ya sabe, porque te fuiste, que tú me causaste esto, sino abrázale y restaura tu paternidad. Y cuando hagas eso, Dios va a restaurar su paternidad en ti de una manera completa y total. Y tu familia va a tener otro brillo. Y tus días van a ser felices. Ahí oremos, hermano. Padre, con estas oraciones, con estos desafíos, queremos dejar este lugar sabiendo que esto no es algo más, es lo más importante que existe en el planeta Tierra, que de creación pasamos a ser familia, que tenemos los genes de Cristo, que tenemos el mismo espíritu de Cristo, que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, que caminamos, que somos su cuerpo, que Él es la cabeza. Señor, en el nombre de Jesús, anuncio como Elías que corazones de hijos deseen al Padre y corazones de padres deseen a sus hijos, para que el Yeshua, el Cristo Jesús, sea revelado en corazones moldeables y así tu paternidad sea entregada a un nivel total y que todos alcancemos el potencial por el cual hemos nacido y alcancemos el propósito para el cual hemos nacido. Señor, te pedimos esta tarde humildemente en el nombre de Jesucristo, y la iglesia dice amén. Qué lindo. Prepare su ofrenda
Y pase, por favor, pase con un corazón cambiado, con un desafío en su mente y en su interior. Y Dios le va a ayudar en cada paso, porque sé que todo lo que nos lleva a una restauración no es una empresa fácil ni tampoco pequeña. A todos quienes nos siguen en online, qué gusto estar aquí con ustedes y compartir uno de los secretos más grandes que ha existido en la historia, más simple pero más poderoso, la paternidad de Dios en nosotros. Que Dios me los bendiga.